Bueno, nos toca pasar a lo que es este lenguaje que es el visual. Entonces aquí vemos pequeñas diferencias entre la sintaxis del pseudocódigo y el visual. Entonces la condicional sí, n mayor es un ejemplo. Entonces las instrucciones, si no, las instrucciones contrarias y fin sí. En visual solamente tenemos que cambiar el sí con el if. La condición no cambia, entonces con el then. Las instrucciones que se quieran ejecutar, el si no con el else y fin sí con un end if. Para el ciclo repetitivo que es el para igual a 1, 10, 1, en visual for i igual a 1 hasta 10, step, que es el incrementador, 1. A continuación el valor de incremento o decremento. Las instrucciones que quieras repetir y para finalizar el fin para, escribes next i. Esta variable de control i, lo mismo next i, la variable de control. Para el mientras. El mientras, n menor a 0, lo mismo, fin mientras, aquí while, la condición es la misma, o sea, quiero decir, no hay que traducir a otra sintaxis, y para finalizar el mientras, el went. Entonces tenemos una condicional y dos repetitivas, y con eso solucionamos todos los problemas. Lo que nos toca ver ahora son las estructuras de datos básicas, que también se llaman arreglos o vectores, arreglos de una dimensión. Ahora vamos a ver por qué estamos avanzando esta materia o este tema. Y antes de resolver ejercicios necesito explicar algo muy importante, que son las variables. Variable. ¿Qué es una variable? No, la pregunta para ustedes, ¿qué es una variable? Vamos, definan qué es una variable. Vamos, muchachos, ¿qué es una variable? Necesito esa información de ustedes. Necesito ese concepto, porque si no sabemos qué es una variable, no vamos a poder saber qué es un arreglo. Hola, ¿me escuchan? A ver, está Alejandra, está Lady, Carlos, bueno, nadie quiere ganarse puntos. Vamos a ver este concepto con un gráfico. Imaginamos una memoria RAM, ¿cierto? Es una especie de celdas donde yo puedo almacenar cualquier información en cada una de estas celdas. Sí, voy a guardar un dato en cada una de estas celdas. Ahora, yo quiero guardar una variable llamada
o un valor que es el 5 en una variable llamada n. Entonces, ¿qué hago? N igual a 5, ¿sí? 5 se asigna a n. ¿Dónde está n? N tiene que estar por alguna parte de esta memoria. Por ejemplo, aquí. Este va a ser, o aquí vamos a guardar. Este es N5. Nos lo vamos a sacar. Lo vamos a ampliar un poco. Esta Z. Tengo este espacio de almacenamiento y lo voy a guardar el 5, es lo que está haciendo. Solamente es eso. Aquí el 5. Bueno, ahora, si yo quiero utilizar un espacio de almacenamiento, tendría que haber declarado antes de utilizarlo, ¿cierto? Entonces tengo aquí declaración de variables. Tipo entero, vamos a poner esta variable llamada n. Entonces primero hago la declaración, luego recién guardo algún dato. Antes de usar hay que declarar, muy importante. Declaración, luego se usa. Si quiero utilizar más variables, o sea, quiero guardar más datos, no solamente el 5, quiero guardar más datos, utilizo otra variable, ¿cierto? Puedo guardar en otro espacio, voy a guardar en n2, perdón, en n2, ¿dónde está n2? Aquí puede haber otra variable llamada t, o contador c, un bebé por aquí. ¿Cierto? Si es que deseo guardar información, puedo hacer eso. Ahora, si necesito guardar, digamos, 10 datos, 20 datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que declarar aquí en la declaración, tengo que declarar los 20. Aquí N2, luego va a venir la T, luego C, luego BB, y así sucesivamente si quiero almacenar más información, o sea, quiero utilizar más variables, más espacio. Entonces, almaceno, guardo más espacio. Y después yo puedo usar estas variables. Al momento de declarar, lo que estoy haciendo es pedirle permiso a la memoria para utilizar un espacio. Entonces, por eso se declara. Si no pides permiso, no vas a poder guardar información. Es más, no vas a saber en dónde porque tampoco va a estar nombrado. Entonces tienes que darle el nombre así para poder guardar. Entonces, si deseamos guardar 20 datos, tenemos que declarar 20 veces aquí. Si 20 veces, y si queremos utilizar o guardar 100 datos, tenemos que declarar 100 veces, 100 variables, ¿cierto? Entonces, en programación te ayuda a solucionar ese tipo de problemas, haciendo de que no solamente vas a declarar un espacio, sino puedes declarar un conjunto de espacios, ¿sí? Un conjunto de espacios.
Entonces aquí lo voy a representar, voy a decir de que voy a agarrar 4, imagínense, no solamente son 4, son 10, 20, cualquier cantidad. Entonces agarro esto, por ejemplo. Entonces agarro esos 4 y voy a usarlo. Y para usarlo tengo que declarar, y no voy a declarar como en este caso cada uno por uno, cada espacio de almacenamiento, son diferentes nombres. Entonces agarro un grupo y digo de que todo este grupo se va a llamar A, todo ese grupo, todo este grupo de celdas, en otras palabras. Antes, una variable es un espacio de almacenamiento en la memoria RAM que contiene un tipo de dato y se declara antes de utilizarlo. Esa es la definición. Para un vector, estoy agrupando un conjunto de variables, un conjunto de espacio de almacenamiento, lo estoy nombrando a todos con un solo nombre. Pero te dice que un espacio de almacenamiento no puede tener el mismo nombre que el otro. Entonces, subíndices. Va a ser A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente. Entonces se van a diferenciar por subíndices. Todos se llaman A, pero se diferencian por subíndices. Este va a ser 1, este va a ser A sub 2 y este A sub 3. Entonces, al hacer eso, ya no tenemos que declarar cada uno de estos A sub 0, A sub 1, solamente declarando el nombre de esta agrupación. En una sola declaración ya vamos a poder hacer todo eso, sin tener que estar declarando uno por uno. Entonces, me sirve agrupar de esta forma para solamente optimizar el flujo de información que yo esté manejando. Entonces, un vector es una agrupación de variables o un conjunto de variables en la cual tienen un mismo nombre, que están diferenciados por subíndices, se declara antes de utilizarlo y además contiene un tipo de dato. Tienes que declarar con un tipo de dato. Y ese tipo de datos es para todos. Todos van a ser enteros, todos van a ser real, todos van a ser booleanos, todos van a ser tipo cadena. Por eso estás agrupando. Entonces, con esa definición, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que todos abran el Excel, por favor. Excel. Entonces abrimos una hoja nueva. Nos vamos a la pestaña Desarrollador y Visual Basic. ¿Sí? El primer botón, Visual Basic. Y tenemos este formulario. ¿Se puede explicar esa parte para entrar a Visual Basic, por favor? ¿Perdón? ¿Puede explicar esa parte para entrar a Visual Basic desde archivos y opciones? Para entrar al desarrollador. Sí, por favor.
Ya, aquí en archivo, en cualquier versión de Excel, haces clic y te aparece este menú. En este menú hay opciones aquí, justamente abajo de todo esto hay opciones. Haces clic en opciones y te aparece esta ventana. Sí, esta ventanita donde aquí tengo que encontrar aquí personalizar cinta de opciones. Haces clic aquí en personalizar cinta de opciones y en el tuyo debe estar destiqueado en desarrollador. Si es que no hay desarrollador, hay programador en versiones antiguas de Excel, que es lo mismo, no hay diferencia. Entonces, tiqueas aquí en desarrollador y haces aceptar. Y aquí en estas pestañitas hay desarrollador y el primer botón dice Visual Basic. Haces clic y aparece este entorno. Necesito que todos me sigan, por favor, porque vamos a empezar a codificar y en este lenguaje y vamos a ejecutar. Entonces, esta clase les voy a explicar más o menos el entorno, cómo se escribe, cómo se añade objetos, cómo se escribe el código para poder Axi, recién trabajar. esa tabla que está en su pantalla, ¿usted usted sacó esa tabla o es que Hay un botón una aquí vez que que... dice insertar user form. Aparece aquí en la esquina superior izquierda. Sí, Insertar ahí, user form. Haces clic y aparece esta pantalla. ahí está, sí, ya me apareció. Ya, entonces, este es un formulario. Puede ser lo más grande, más pequeño. Es un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es simplemente el- la interfaz gráfica con la cual el usuario va a interactuar. Aquí hay un botoncito llamado o ejecutar sub o user form. Haces clic aquí y empieza a ejecutar. Esta es una ventana de un programa, podría decirse, el fondo, digamos. Sí, esto es. Entonces, en este formulario hay que añadir diferentes objetos con la cual el usuario tiene que interactuar para poder resolver un problema. Y para eso existen controles. Usted esta vez está por ahí, cuadro de herramientas, desaparece este botón, esta pantallita de aquí, y este formulario, ahora ya sabemos que es un formulario. Es un formulario y aquí hay controles. Entonces puedo elegir diferentes controles. Hay un control interesante que aquí dice botón de comando. Si busquen botón de comando, hagan clic y este botón es como si estuviera hundiéndose, ¿cierto? Se hunde porque has asignado eso, estás utilizando ese control. Haces otra vez clic y lo que tienes que hacer es insertar este botón, es un botón al formulario. Haces clic sin soltar, puedes manejar de esta forma con el mouse sin soltar el clic. Le das el tamaño y ya está definido el tamaño, sueltas y se grafica este botón. Este control es interesante para la ejecución de acciones. ¿Por qué? Si yo ejecuto este formulario, fíjense, ahora ya tengo un formulario con un botón. Y este botón al hacer clic, fíjense, se mueve de una forma gráfica, visual, donde el usuario pueda interactuar y es un botón para ejecutar acciones. Cualquier acción que, que se desea resolver o que resuelva un problema, ¿cierto? Entonces, ese es un botón. Aquí hay algo otra vez, un cuadro de lista. El cuadro de lista me sirve para mostrar información o enlistar
datos. Entonces yo pongo aquí en el formulario, puedo ser muy grande, no importa, le doy el tamaño y me da esa opción. Ahora, si ejecutamos, fíjense, ya tengo la lista aquí y el botón. ¿Para qué puedo utilizar este botón? Depende del ejercicio o el problema que quiera resolver. Entonces estamos insertando controles al formulario. Ahora, un programa cualquiera, fíjense, por ejemplo, el Word, todo lo que estás viendo ahorita es un formulario donde está añadido toda variedad de controles. Aquí, por ejemplo, tengo botoncitos en insertar, por ejemplo, aquí tengo botón tabla, botón imágenes, formas. Cada vez que se vaya moviendo el mouse, fíjense, a la interfaz va cambiando de color, ¿cierto? Entonces se puede hacer eso, cambiar de color ese espacio, pasas al siguiente y fíjense, cambia a azul este botón. Entonces puedes hacer diferentes acciones, se, depende de cómo está interactuando el usuario con la interfaz gráfica. Por ejemplo, en tablas hago clic y me aparece otro formulario pequeño. No, yo puedo seleccionar, ¿cierto? Selecciono y hace una acción, con solamente mover el mouse. Lo mismo en formas, hago clic, lo mismo aquí en referencia, por ejemplo, vamos a cambiar de pestaña, hago clic y me aparece otro menú. Entonces estoy interactuando con el programa. Cada vez que haga clic en un botón, se ejecuta algo, cambia algo. No es que no hace nada, sino cambia algo. Por eso aquí está, por eso son los diferentes botones para que pueda interactuar el usuario. Sí, son diferentes controles, la interfaz gráfica. Entonces, de esta forma tenemos que realizarlo o dibujar, en otras palabras, en nuestro formulario que estamos creando. Entonces, aquí hay varias opciones. ¿Sí? Si quieres más opciones, te vas aquí, controles adicionales, y hay un montón de controles que tú puedas agregar a tu formulario. Lo más básico que vamos a utilizar es el botón, la lista. La lista. Aquí hay un cuadro de texto. ¿Sí? Entonces, fíjense dibujado, a ver qué es lo que hace. Si no sabes qué hace, ejecutarlo, ¿cierto? Que el botón, haces clic y se hunde, es un botoncito. Aquí haces clic y mira, fíjense, me da opción para que ingrese un dato. Entonces ingreso. Puedo escribir números también, sí puedo. En la lista no puedo hacer nada. Entonces quiere decir que la lista va solamente a mostrar datos. El cuadro de texto es para ingresar datos. Y el botón de comandos es para ejecutar acciones. Sí, para ejecutar acciones. Una vez que hemos hecho esto, ahora vamos a fijarnos en las propiedades. Muy importante, las propiedades de cada control. Hacemos clic en este botón, y nos fijamos las propiedades que dice aquí, Command Button 1, y aquí me dice el nombre, Command Button 1, tamaño, eh, estilo, título, fuente. Tienen varias propiedades, ¿sí? Tiene varias propiedades, el tamaño, la altura, puedes modificarlo aquí. Ahora, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Nos importa es el nombre, el título, que es el caption. Ahora, con el nombre, ¿sí? Podemos cambiarlo, porque esto me define cómo se va a llamar cada uno de los controles para poder programar. Me sirve para poder programar. El usuario no sabe qué nombre tiene esto, qué nombre tiene esto. No lo sabe, pero sí sabe qué es lo que está mostrándose. Fíjense aquí, hago clic en botón, este Command Button 1, y el título es Command Button 1. Por ejemplo, voy a poner cargar.
cargar. Entonces, ¿qué es lo que se ha cambiado? Ha cambiado el título de este botón, pero el nombre sigue siendo Command Button 1. Para la fuente, vamos a poner aquí, para hacerlo más grande y se vea mejor. En fuente, va a sacar la fuente del sistema, pongo negrita, quiero hacerlo más grande, el título, acepto, y fíjense, cargar ya se ha mostrado de una forma más grande para que interactúe mejor con el usuario, porque es lo que interesa al usuario, los gráficos, ¿cierto? Donde pueda mover el mouse por aquí y pueda hacer las acciones que él desee. Así como dijo que podemos hacer eso. Disculpe. Haces clic en este botón llamado Command Button 1, ya debes tener ahí. En la propiedad llamado Caption, puedes cambiar el nombre, la cual se va a ver, se va a observar. Eso me sirve para que el usuario observe así en pantalla, cargar, para que diga este botón sirve para cargar algo, no sé, pero va a servir. Entonces me da esa información, le da al usuario esa información para que él pueda saber qué hace ese botón. Entonces aquí tengo diferentes propiedades, aquí lo que he cambiado es la fuente, y aquí es tipo Tahoma, puedo cambiar, oblique Newstown Roman, puedo cambiar el tamaño. Entonces se va a observar, fíjense, ejecuto y se observa ya nuestro programa y cargar va a ser algo. El usuario ya sabe que es para cargar. Cuando decía Command Button uno no sabía para qué sirve, pero al momento de hacer esto ya tiene algo de información para qué sirve. Bueno, continuamos con el código. Si quieres cambiarte el nombre, haces un clic, esperas 2 segundos y haces otra vez clic y puedes cambiar aquí. Cargar. Sin tener que estar en las propiedades. Lo mismo aquí, en la lista, tiene el nombre. El nombre se llama listbox1 y tiene sus diferentes propiedades. No tiene el título, la propiedad llamada título caption, porque no está mostrando absolutamente nada. Pero voy a cambiar esto para que sea un poquito más grande la información que se va a mostrar. Ya, entonces, siguiente. Para el código, lo que nos interesa, el código, ¿dónde lo vamos a ingresar? Hacemos doble clic en cargar, doble clic y te sale esto, private sub, command button 1 barra baja clic paréntesis. ¿Les salió así? Todos me siguen, por favor. Vamos a interactuar un poco con el código. Ahora, este código va a servir para ese botón llamado Command Button 1. Si es que nosotros cambiamos el nombre, fíjense, hago clic en cargar, voy al nombre como propiedad, voy a cambiar de nombre. Voy a ponerle CMD. Estos prefijos son básicos para hacer referencia a que esto es un comando. Entonces, a medida que vayamos avanzando, esto, si es un programa grande, es mejor utilizar prefijos y sufijos. Aquí cargar, para hacer referencia solamente para qué sirve o en qué botón estoy al momento de programar. ¿Por qué? He cambiado el nombre en cargar, he puesto CMD cargar, hago clic y fíjense, me ha abierto otro, no es el mismo, Command Button 1 ya ha cambiado de nombre, este es otro botón, está el código aquí, pero me falta el objeto, quiero decir el objeto, el control, aquí no existe el control llamado Command Button 1 porque lo he cambiado. Entonces ese código solo va a servir para ese control que se llama Command Button 1. Todo lo que escribo aquí solo va a servir para ese muchacho. Aquí se ha abierto otro porque he cambiado de nombre. ¿Para qué botón? Para CMD cargar. Entonces, muy importante el nombre al momento de programar.
Si tienes un montón de, digamos, tienes 10 botones y no lo vas a denominar command button 1, command button 2, 3, 4, 5, al final te vas a confundir cuál es el botón número 10, por ejemplo. Entonces, por eso se pone prefijos y sufijos. Este es un prefijo CMD para hacer referencia, que es un comando. Puede ser una lista CLST, una lista cargar. Ya voy a saber para qué sirve esta lista para cargar. ¿Para qué sirve este CMD? Es un comando. ¿Qué está haciendo? Está cargando. Entonces, al momento de programar ya me estoy dando esa referencia para no confundirme. Entonces estamos en el botón CMD cargar. O En si a este, ese cargar, en el cargar es donde lo cambio otra vez el nombre. claro, aquí hago clic y puedo cambiar este nombre, les dije, ¿no ve? Solamente me sirve para programar, para no confundirme con otros botones. Por eso puedo cambiar este botón. Aunque no es, en su examen solamente va a ser 2 botones, máximo 3. Entonces, botón 1, 2, 3 es reconocible, se puede programar, pero les doy esta opción también que puedan cambiar para cuando realicen programas grandes. Entonces hago doble clic aquí y se añade o se crea esto, se me de cargar. Este botón ya no me sirve, porque este código ya no me sirve porque he cambiado de nombre. Lo voy a borrar nomás. Entonces tengo esto, private sub, se me de cargar, barra baja, clic. Y aquí es el entorno donde nosotros vamos a interactuar más como programadores para ejecutar acciones. ¿Todos han llegado aquí? Por mi parte, yo estoy ahí. Pues. Sí, Auxi. Vamos, todos necesito que interactúen con esto, necesito que lleguen aquí, no quiero que se atrasen. Si se atrasan, pues al final no nos van a seguir a todos. ¿Alguien todavía no está en esta pantalla? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cargado, hemos puesto un botoncito, hemos puesto una lista. Este texto lo vamos a eliminar porque no vamos a hacer mucho de esto. Entonces tenemos 2 controles solamente. Cargar, tengo la lista. Dos botones. A esta lista también le podemos cambiar de nombre. Aquí como nombre me muestra list box 1. Lo puedo cambiar y lo puedo poner como prefijo lst para hacer referencia a lista. ¿Y para qué me va a servir? Para los datos, por ejemplo. LST, datos. Entonces ese es el nombre de esta lista. No tiene título, no tiene caption. ¿Por qué? Porque no es necesario mostrar algo en esta lista, como en el caso del botón. El botón sí necesita mostrarse algo para que pueda servir de ayuda al usuario, para que pueda interactuar y sepa para qué sirve ese botón. Y la lista vamos a poner poco más abajo diciendo de que todo lo que se cargue va a estar ahí. Entonces ya estamos dando esa referencia que lo que va a cargar se va a mostrar aquí. Si hacen clic aquí en este botón, perdón, aquí en este formulario, aquí por ejemplo, también tiene su propiedad. El título, el nombre, la fuente. Entonces, cada uno de estos controles tiene sus propias propiedades para así poder cambiar el nombre, claro que sí, mi userform 3, de ustedes debe decir userform 1. Entonces podemos abrir varios formularios. Un formulario de hacer clic puede abrir otro formulario y así sucesivamente se pueden ir interactuando entre varios formularios. Entonces empezamos con el código. El problema está en lo más básico, vamos a hacer esto de lectura, que es un elemento de programación. En pseudocódigo lo hacemos con leer n, ¿cierto?
guardábamos n, un dato en la variable n, en una variable llamada n. Flecha de asignación es el igual, en este lenguaje es el igual. Ahora, para hacer la lectura, aquí se utiliza una función llamada input box. Esta función ya está definido, o sea, predefinido por el sistema. Entonces nosotros solamente lo estamos utilizando. Lo estamos utilizando para poder hacer la lectura de un dato que el usuario escriba desde el teclado. El nombre de la función llamado input box. Y entre paréntesis el parámetro que deseas enviar a esta función. Entonces el parámetro va a ser una constante, vamos a poner ingrese número. Listo. Entonces esta función, vamos a ver qué hace ahorita, pero lee un dato y devuelve ese mismo dato que ha leído y lo guarda en la variable n. Nosotros como programa principal estamos guardando en una variable llamada n. Siguiente. Tenemos ese dato en la variable n. Lo que voy a hacer es mostrar en pantalla esta variable. ¿Qué valor tiene esta variable? Entonces, para mostrar este procedimiento llamado msgbox y el parámetro que quisieras enviar, se va a mostrar. Entonces, un mensaje diciendo el dato ingresado es, dos puntos, voy a cerrar comillas, y voy a concatenar con este símbolo que es la y concatenación, en vez de coma está este símbolo. Y la variable que quiero mostrar. Y cierro paréntesis. Entonces lo mismo, este es un procedimiento llamado msgbox y estás enviando este parámetro, que es todo esto, lo que está entre paréntesis. Esto me sirve para mostrar y vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Para ejecutar todo esto, tendríamos que haber definido o declarado esta variable llamada n. ¿Cómo se declara la variable n? Ustedes ponían int, ¿cierto? Y n para declarar. Aquí, en Visual, se pone esta palabra llamada div, de dimensión. Dimensionamos n como, a continuación vamos a poner el tipo de dato que va a ser lo que van a ingresar a esta variable. Tipo de dato para entero e integer. Dim n as integer. Dimensionamos n como entero, en otras palabras, en español. Entonces, n, input box, el nombre se han inventado, lo han tenido en el sistema, al momento de crear todo este entorno de Visual. Y lo han dicho aquí, entrada, una cajita de entrada. Ya sabemos para qué es. Y nosotros lo estamos usando. Y aquí cajita de mensaje, MSG Box. Entonces ya son palabras definidas para que no nos olvidemos nunca y lo podamos usar en cualquier momento. Entonces los creadores de este lenguaje lo han definido de esa forma. Entonces estamos usando funciones, nomás que ya están predefinidos en el sistema. Después vamos a crear funciones y vamos a nombrarlos, vamos a crear sus nombres. Ejecutamos. ¿Qué es lo que hace? Fíjate, al hacer clic, se abre este formulario y al hacer clic en cargar, el input box está abriendo un formulario nuevo donde tiene dos botones y una caja de texto donde yo puedo escribir, ¿cierto? Y el parámetro que le hemos enviado de ingreso en número se está mostrando aquí, en este formulario.
Entonces aquí ingresa el número, ya vamos a saber qué es lo que nos está pidiendo. Ingresa el número 123, aceptamos. El dato ingresado es 123. Aquí ya está corriendo lo que es el MSG Box. El MSG Box abre un formulario pequeño donde hay un botoncito solamente. Puedo poner más, sí, pero lo básico es esto, ¿sí? Algo así, El ¿qué dato dijo que ingresado, apretemos para que entre a cargar? O sea, una vez que estábamos haciendo sí. en el MFC Box, apretó algo, dijo, hacemos clic para entrar a cargar otra vez, para que nos aparezca esos dos, para ingresar dato. O Apreté clic, sea, pero no me aparece. ¿qué te parece? No, no me lleva otra vez a cargar. Ya, aquí en este caso es el MSG Box, ahorita voy contigo. MSG Box, sí, aceptamos y listo. En la variable n, imaginemos nuestra memoria que adentro está el 123 y ya está guardado el 123 en una sola variable. Eso es lo que ha hecho este cargar. Entonces, tu problema, no sé cuál es, ejecutas y ¿qué es lo que te dice? No, en la parte donde estábamos escribiendo los datos, donde decía MSG Box, el dato ingresado es SN y eso. Ah, de ahí pasa otra vez a ingresar. Le apareció a usted dos para ingresar un dato, donde ingresó 123. Ya, a ver, no estoy entendiendo muy bien. Aquí en el input box ingresa el número y la guarda en la variable n. A continuación se muestra. Entonces ejecuto, hago solamente un solo clic y ejecuta. Ingreso un número, pongo el número, hago aceptar y me muestra, o está corriendo el mensaje, el mensaje box, muestra lo que tiene que mostrar y aceptamos y termina el programa. Entonces, ¿cuál es el problema en este? Sí, no, está bien, Oxy, ya lo corregí. Ya, entonces, una forma de lectura y una forma de mostrar, ¿cierto? MSG Box, una forma de mostrar alguna información que el usuario desea observar. Ahora, lo que vamos a hacer es enlistar una forma de mostrar MSG Box. Otra forma de mostrar va a ser lista. Entonces, para mostrar en la lista tenemos un formulario, aquí tenemos un objeto llamado list, list datos, lst datos. Ahí vamos a añadir los valores que ingrese esta n. Entonces, para eso llamamos solamente lst datos, es el nombre de la lista. Para añadir algún elemento eh, a esta lista llamado lst, porque puede haber varias listas, entonces son diferentes nombres. ¿Dónde quiero añadir algún elemento? Entonces lo nombro, voy a nombrar lst datos, escribo un punto y a continuación viene la propiedad que quiero cambiar, que quiero modificar. Punto. Como quiero añadir un elemento, se escribe añadir add elemento que es ítem. Añadimos elemento a quién, a la lista, a la st datos, ¿sí? ¿Qué voy a añadir? La variable n. Ahora, ya no vamos a poder, ya no, ¿para qué necesitamos el mensaje, cierto? Lo vamos a obviar. ¿Cómo se, cómo se hace eso? Escribiendo un apóstrofe. El apóstrofe me sirve para inhabilitar código, línea de código. Toda esta línea de código se va a inhabilitar, no va a ejecutar y se marca en verde. Así no sé, como si fuera un comentario. Entonces, se va a ejecutar input box y va a enlistar, no va a mostrar el mensaje. Ejecutamos, cargamos y vamos a escribir cualquier número. 1, 2 y 3. Aceptamos, va a ejecutar ahora. Después de aceptar, les dije al principio, ¿no ve? Al momento de hacer la lectura, espera al usuario
su tiempo hasta que escriba un dato, el programa está en pausa, o sea, el código, hasta que éste haga aceptar y recién devuelva ese 123 a la variable n. Y después de eso va a ejecutar la lista. lst datos.addItem y añade el valor de la n en la lista, llamado lst datos. Si Ok, cargamos en otra esa vez, parte de ahí, yo le ingresé el dato y me dice se ha producido un error en tiempo de ejecución. Se requiere un objeto, me parece. Lo pongo depurar. envía el nombre de la lista, este. Está ahorita con lst datos. Sí, yo puse con el sitio de datos. Y ahora fíjate en tu formulario, haz clic en list, en la lista, y el nombre, ¿qué nombre tiene aquí? El nombre de la lista, Sí, está con listbox, ¿no? listbox, ¿cierto? Entonces cambia a lst datos. lst datos no estaba, no había esa lista en tu formulario, por eso te apareció ese error. Una vez de LST datos, hago doble clic en la lista. No, solamente haz un clic, cambias lst datos y haces doble clic en el botón. En el botón estamos cargando todo el código. Entonces, muy importante el nombre, ¿cierto? El nombre de la lista. Si en el caso no has cambiado listbox, no sé, tienes que haber puesto listbox1, punto at item y n. Es como decir, si tengo 10 listas en mi formulario, después no voy a saber eh, qué lista es el número 7, ¿no ve? Me voy a confundir. Entonces, de ese modo se cambia el nombre al momento, en este caso, para programar. Entonces, sencillo, ¿no? Aquí dimensionamos, declaramos, aquí en español se los voy a leer. Dimensionamos S como entero. Perfecto, para guardar un dato. La N se va a asignar si a esta función llamada inputBox, que es una caja de texto, le vamos a enviar este dato y va a esperar a que el usuario ingrese un dato, se va a guardar después de aceptar, se guarda en esta variable N y añadimos este elemento N en donde en lst datos. Cargamos un valor 12 y se carga. Fin del programa. Iniciamos otra vez. Cargar ingreso número 45, acepto y se muestra. Cargamos cualquier número y se muestra. Se va mostrando y así sucesivamente se está enlistando. Al final de todo esto, n solamente queda con 567 en el caso. Solamente con 567. ¿Por qué? Porque los demás valores de n ya se han eliminado, pero se están mostrando aquí en lista. Entonces a la lista se le añade valores aunque ya se han eliminado, pero justamente en el instante donde existe ese valor. Cargo otra vez, tengo 34 y se me eliminó lo que es el 567 y ahora n ya tiene el valor de 34. Si quiero sacar el promedio de esto, no voy a poder sacar porque los demás valores se eliminaron, ¿cierto? Es más, debería haber sumado al momento de ingresar los valores, lo que hacemos en pseudocódigo, lo que hacemos solamente con variables. Ahora vamos a trabajar con vectores. Ahora vamos a agregar o vamos a trabajar con vectores, porque aquí, si se han dado cuenta, solamente hemos utilizado una variable. Y en esa variable hemos dimensionado aquí. Y al final los datos que queríamos guardar no se han guardado, se han eliminado. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar? Ese es el objeto de
de utilización de vectores. Entonces voy a cambiar. No, n ya no, tampoco n. Vamos a utilizar nuestro vector llamado a. Si pongo de esta forma a igual input box, se va a suponer que a es una variable. Entonces tengo que haberlo definido con paréntesis y decir qué espacio o en qué posición voy a guardar esta variable o este dato que va a ingresar el usuario, por ejemplo, a sub 0. Como estoy utilizando un vector, voy a declarar ese vector. ¿Cómo se declara? Se nombra al vector y entre paréntesis se da el rango, la cantidad de espacios que va a contener este vector. Entonces voy a decir del espacio a sub 0 hasta 9. ¿Por qué 9? Porque van a haber 10 espacios, digamos. Son 10 números que van a ingresar. Son 10 números. Aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 9 van a ser 10 espacios. Con el 0. Entonces, a sub 0, input box. Este mensaje lo voy a borrar porque ya me está molestando. No sirve. Y vamos a añadir a la lista este a sub 0. Sí, a sub 0. Entonces aquí ya vamos a trabajar con vectores, algo parecido. Hacemos clic, ingreso un número, 45, ingreso un número, se va a ir cargando, pero fíjense, estos dos datos solamente han estado en a sub 0. El objetivo es llenar todo el vector de todos los valores que el usuario ingrese. Entonces aquí, si hago esa operación de hace un momento, el input box va a ingresar un número, se va a guardar en a sub 0. El siguiente clic va a ingresar otro dato y se va a actualizar este a sub 0. O sea, solamente estoy utilizando ese espacio de almacenamiento de a sub 0. Los demás no lo estoy usando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como vamos a utilizar y vamos a guardar en a sub 0, luego a sub 1, luego a sub 2, luego a sub 3, luego a sub 4, entonces quiere decir que esto va a ser una variable. Entonces pongo a sub i. Va a ser una variable y lo voy a repetir cada vez que no haga cada vez clic, sino lo voy a hacer repetir los 10 para que yo pueda ejecutar y pueda guardar los 10 en el mismo clic. Entonces, este código voy a hacer repetir. Voy a hacer repetir. ¿Cuántas veces? Todo el espacio que existe en este vector. Entonces, a sub i va a repetirse, sí, se va a repetir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encerrarlo en un ciclo repetitivo para que pueda ejecutarse. Entonces, como ya sabemos la cantidad de espacios que existe en este vector, utilizamos un for. For i igual a 0 hasta 9. Y ese dato ya lo tenemos como dato. Incrementando de 1 en 1. Vamos a hacer repetir esta variable i. Voy a agarrar esta variable i y se va a comportar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con el 10 se sale. Next, para finalizar el fin para next i. Entonces al hacer esto, con un solo clic, vamos a empezar a llenar este vector. Entonces fíjense, hemos encerrado solamente esta instrucción, que es el input box, ingrese número. Hacemos play, ingrese número, vamos a poner 34, 25, datos, los 10
me está haciendo ejecutar 10 input box. Y se ha mostrado solamente 34. ¿Por qué? Bueno, muchachos, necesito su participación, necesito que se entienda todo lo que se está haciendo, porque son ejercicios básicos para lo siguiente que vamos a ver. ¿Por qué ese 34 es el último dígito, o sea, el 10? Ese 34 ha sido el primer dígito, ¿cierto? Porque aquí me está mostrando a sub 0 y además solamente está fuera de esta repetición. Esta instrucción de mostrar en lista me está mostrando solamente la sub 0, o sea, el primer dígito, que era el 34. Perdón, el primer número, que era el 34. Entonces, para que yo pueda mostrar todos los datos ingresados, simplemente tengo que introducirle dentro de la repetición, ¿cierto? Pongo lstdatos.addItem y esto va a cambiar, va a ser a sub i. Entonces, una vez que he hecho la lectura, voy a mostrar rápidamente. A medida que vaya ingresando los datos, voy a mostrar. Entonces cargamos, voy a poner los números, se van ingresando todos los números en cada repetición, en las 10 repeticiones. Entonces aquí tengo 10 números ya agregados. Además tengo mi vector que está en la memoria, tiene todos los datos de este vector. Vamos a colocar un botoncito aquí, un pequeño botón. Aquí lo vamos a cambiar, mostrar. Este botón se llama Command Button 1, voy a cambiarlo. Ustedes lo pueden mantener nomás con tal que no se confundan al momento de programar. Puedo poner cmd y mostrar. Entonces tengo otro botón. Hago clic y se me abre otra ventana que dice Private Sub cmd mostrar, clic. Entonces, en este botón lo que voy a hacer es por ejemplo, en un mensaje msgbox, solamente quiero hacer esta demostración. Msgbox. Quiero mostrar la A posición 3, digamos. A sub 3. Al momento de hacer clic, se va a mostrar A sub 3. Entonces, fíjense muy bien aquí. Tenemos ya, al momento de hacer cargar esto, tenemos ya el vector en la memoria, ya los datos. Ahora, es otro botón, o otro programa principal, en la cual yo quiero mostrar un dato de ese vector. Y la posición 3 además, como constante. Puedo decir, ingrese la posición para que pueda mostrar. Entonces, fíjense, hago play, ejecuto, lo que hacemos. Al momento de hacer clic en mostrar, tiene que mostrarse a sub 3, 0, 1, 2 y 3. Me tiene que mostrar el número 4. El número 4. Entonces hago clic en mostrar y fíjense lo que va a pasar. No se ha definido su función. Entonces es muy importante ver este tipo de errores para nunca más cometerlos. Dice error de compilación, no se ha definido supo función, no se ha definido función, en otras palabras, no se ha definido
No se ha definido este procedimiento, lo está diciendo. ¿Qué significa definir? Declarar o crear una función. Entonces, Visual lo que está haciendo es eh, hacer referencia a que esta A es una función. Todo esto es una función. ¿Por qué? Porque tiene el nombre de la función llamada A y entre paréntesis el parámetro que le estás enviando, ¿cierto? Entonces, como no encuentra esa función por aquí, tampoco está predefinido por el sistema, entonces me manda un mensaje diciendo no está definido. Quiere decir que A no está declarado. ¿Sí? A no está declarado. Como en este caso no es una función, es un vector. Pero el sistema lo está diciendo que es una función, pero no, es un vector. Pero ese vector no está definido. Pero aquí estoy viendo que está definido, que está declarado en otras palabras. A0 como integer. ¿Y por qué me está diciendo que no se ha definido? Si aquí está definido. ¿Por qué? Porque este botón trata de leer A o trata de leer este vector. Porque para mostrar, le sirve para mostrar, necesita obtener este dato A sub 3. Entonces busca en todo, la codificación no existe. O sea, no existe, o sea, tienes que definirte, está diciendo. ¿Por qué? Si aquí está. Entonces, justamente esta palabrita llamada private está diciéndole que este botón llamado CMD no vas a leer nada que está dentro de este CMD cargar, porque todo esto es privado para él solo. Entonces, para poder leer este A sub 3, todo esto tengo que declararlo en forma general. Ahorita está declarado en forma local, solamente para este botón. Hay que declararlo en forma global. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a borrar y tengo que subir aquí arriba, y ya me cambia esto. Fíjense, aquí me dice general. Entonces, aquí tengo todos los objetos que tengo en mi programa. Y aquí declaraciones. Entonces aquí voy a poner ese dim a sub 0 hasta 9. Entonces se separa de esta forma. Entonces está fuera del private. Dim a está declarado en forma general. Entonces ya este botón lo va a poder leer sin ningún problema a este vector. En este primer botón que es el cargar, carga los datos, ¿sí? Y este otro programa quiere leer ese vector y va a poder leerlo porque ya está declarado en forma general. Entonces vamos a ejecutar otra vez. Cargamos. Y me tiene que mostrar A sub 3. Y es 3. Aquí en un mensaje me está mostrando sin un mensaje más solamente el 3. A sub 0 es 34. A sub 1 es 54. A sub 2 es 34. Y A sub 3 es 3. Y me está mostrando el 3. Entonces se está haciendo la demostración de que el vector está cargado con datos y en cualquier momento se puede operar con esos datos porque ya están guardados. Ya los puedo utilizar en cualquier momento. No se eliminan como en el anterior caso, que solamente en una sola variable. Entonces, por eso se utiliza lo que son los vectores, para que otro botón, otro programa pueda usar esos datos que ya están almacenados. Entonces ahora vamos en este botón, en mostrar, vamos a mostrar el promedio. ¿Sí? El promedio me va a mostrar esto. Entonces me servía para eso la explicación. Para hacer el promedio, simplemente la sumatoria de todos los datos que están en ese vector y dividir entre la cantidad total de datos de ese vector, ¿cierto? Entonces voy a sumar y voy a acumular.
Entonces voy a agregar una S y además voy a dimensionar esa S como entero. Porque la suma de datos enteros son enteros, ¿cierto? Dim S como entero. Entonces estamos declarando S como entero para poder utilizarlo y poder almacenar la sumatoria. Ahora, imagínense, tengo esas 10 celdas con 10 datos. Al momento de hacer clic en este botón se me cargar. Ahora, en este botón lo que tiene que hacer es entrar a ese botón y sacar todos los datos y además acumularlo. Para entrar a un vector, como ya sabemos la cantidad total de espacios, entramos con un for. Entonces for i igual a 0 hasta 9, un step, y a continuación voy a empezar a acumular. ¿Qué voy a acumular? Este dato de a sub i, que va a empezar en 0, lo voy a acumular con mi variable llamada s. Entonces estoy acumulando todos los datos que están en ese vector. Cierro con un next i. Y al final de esta repetición voy a tener la acumulación en la sumatoria en esta variable llamada s. Para mostrar el promedio, voy a poner msgbox promedio, voy a poner aquí promedio, va a ser igual, promedio va a ser igual, concateno con el promedio, ¿cierto? Entonces el promedio en S dividido entre 10. Entonces aquí tengo ya acumulado en esta repetición, tengo la variable S, donde está la suma de todos los datos. Al final voy a mostrar un mensaje diciendo promedio es igual a S dividido entre 10. ¿Sí? Porque son 10 espacios y voy a mostrar ese promedio. Entonces, este es para sacar el promedio. Vamos a ver, ejecutamos, cargamos primero antes de ejecutar el otro botón, que es el de mostrar. Primero hay que cargar los datos. Ya tengo cargados los datos en la memoria RAM. Al momento de ejecutar el mostrar, me tiene que mostrar un mensaje el promedio de todos los 10 datos. Entonces el promedio es 86. Suma cada uno de sus valores, divide entre 10 y es 86. Entonces, con este pequeño ejemplo, ¿se entendió? ¿Alguien no hizo correr? ¿Alguien le faltó algo? ¿Todos hicieron correr? A ver, si ejecutamos solamente play y mostrar, el promedio es 0. ¿Por qué está sumando al momento de hacer esto, dim a todo esto y definir como enteros? Es como si se cargarían todos los espacios con 0. Mira, fíjense, ¿por qué? Vamos a omitir esta lectura, no vamos a hacer la lectura, vamos a añadir solamente este vector llamado A. Entonces este vector está mostrándose como 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque hemos definido como entero. Entonces hay que darle valor con un input box. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si no cargo, directamente hago mostrar, el promedio va a ser 0, porque todos los
vectores, ¿no? Todo ese vector no está cargado. ¿Alguna duda de esto? Oxi, ¿Dudas? Oxi, así como hicimos el promedio, también podemos hacer para otras funciones, ¿no va? Claro, para otras funciones igual. O sea, puedes Solo sacar usar la primera lista. O se puede hacer dos listas a la vez, o no. se puede hacer dos listas, no hay problema. Por ejemplo, quiero agregar una lista aquí. Entonces, en vez de mostrar en un mensaje, voy a añadir a list box, como está por defecto, al ítem promedio 10 se divide entre 10. A ver, en vez del mensaje, vamos a mostrar en esa lista. Ya tengo cargado, necesito mostrar y en la lista, en vez de un mensaje, puedo enlistar aquí promedio igual a 24.9. Si hago otra vez mostrar, va a leer otra vez estos datos, va a sacar el promedio otra vez y está enlistando. Y así sucesivamente. Si hago varios clics, se va enlistando. Para que no suceda eso, aquí en la list box, al ejecutar, se me de cargar. Aquí puedo poner, o aquí, para borrar todos los datos que están en esa lista. Se pone list box 1.item, perdón, punto, la propiedad llamada clear. Borrar, limpiar. Al ejecutar esto se limpia todo lo que contenía antes y a continuación se añade un nuevo dato. Ahora ejecutamos, vamos a cualquier valor. Aquí he escrito, por eso no coinciden los tipos porque aquí he ingresado un valor alfabético, no es entero, por eso me ha dicho esto. Mostrar, promedio 4.7, otra vez muestro, fíjense, ya nos está cambiando, o ya nos está añadiendo abajo, otra vez. Entonces se elimina y otra vez se copia el promedio. Entonces cada vez que haga clic, nos sale el mismo resultado por el clear, ¿sí? Por el limpiar. Primero limpiamos, y luego recién añadimos. Lo mismo pasa con el cargar. A ver, voy a hacer solamente hasta 5 para no ser mucho. Hasta 4, son valores, son 5 datos. 5 datos, que igual 5 datos. A ver, añado, cargar. 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué he puesto 5? Creo. Cargamos otra vez. Otros valores. Fíjense, se está añadiendo. Y hago mostrar. Solo va a sacar el promedio de este último vector. 1, 2, 3, 4, 5 de estos. Lo demás ya no está sacando. Entonces, en el cargar también tenemos que poner un limpiador. lst datos punto clear. Entonces aquí va a eliminar, aquí he puesto 5, por eso he puesto 6, 4 he puesto. Entonces aquí play, cargamos, vamos a poner 4, 3,
los 5 valores. Mostramos el promedio y saca 77.3. Cargamos otra vez, fíjense, se ha eliminado la lista y otros valores van a entrar. Mostramos, se elimina el otro y ingresa otro promedio. De esa forma podemos operar también. Entonces, en todo programa se puede solucionar problemas. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien tal vez no ha hecho correr? Necesito que todos hagan correr. Si cada mensaje de error se soluciona y necesito ver algunos errores, tal vez, si es que a alguien le ha salido error o no. Entonces, al trabajar con vectores, la facilidad está en que los datos se van a guardar y además no vamos a tener que estar declarando uno por uno. Solamente con una sola declaración en forma general, en este caso sí, ya estamos declarando los 10 espacios. Ahora, muy importante aquí, he declarado aquí con 10 espacios, pero aquí solamente he utilizado 4 espacios. Sí, está bien, se puede. Es mejor más que menos. O sea, es mejor prestarnos más memoria que menos y utilizar más. Entonces aquí tengo 10 espacios, estoy utilizando solamente 5 espacios. Pero si declaro, por ejemplo, solamente hasta 3, o sea, 4 espacios, de esta forma, dim a 0 hasta 3, quiere decir que hay 4 espacios en ese vector. Y aquí vamos a añadir 5 elementos. ¿Qué pasa con eso? Cargamos el primer dato a sub 0, no hay problema. Es a sub 1, tampoco hay problema. A sub 3, a sub 4, hasta ahí nos va el vector, no va más. Hasta a sub 4, ¿cierto? Ingresamos un dato más y me dice subíndice fuera del intervalo. Entonces, este error es cuando utilizas o quieres guardar más datos en un vector que solo has definido menor cantidad de datos. Entonces, depurar, fíjense, y te va a mostrar dónde te está mostrando el error, cuál es el error. El input box ingresa el último dato, ¿cierto? Aquí a sub i, ¿cuánto vale i ahora? Aquí veo 4. ¿Pero existe a sub 4? No, porque eso lo hemos definido desde a sub 0 hasta a sub 3. El a sub 4 ya no existe, no hemos declarado. Entonces, por eso quiere guardar en a sub 4 aquí, pero no hay, no existe. Te dice fuera de intervalo. El intervalo era de 0 a 3, no era hasta 4. Por eso el mensaje te dice subíndice fuera del intervalo. Y ahí se quedó, ni siquiera enlistado, y ahí quedó. Entonces es mejor declarar gran cantidad de espacio y no haber problema al momento de ejecutar. Entonces, ¿qué he hecho? He cambiado el rango a 3000, he puesto, hay 3000 espacios, yo solamente utilizo 4 y va a funcionar sin problema. Fíjense, funciona y mostramos como si fuera normal, ¿cierto? Entonces, el detalle. Es mejor crear una gran cantidad de espacios y utilizar, digamos, 4. Se puede. Pero si declaro solamente hasta 3, digamos, y ahí no se va a poder porque no va a haber espacio. Entonces, con eso se puede hacer operaciones. Y en la siguiente clase vamos a ver el ordenamiento de datos, porque vamos a leer datos
y vamos a ordenar. Entonces, muy importante el ordenamiento de datos. Entonces, aquí vamos a quedar. Si no hay más preguntas, todos lo han hecho correr. Si no lo han hecho correr, voy a esperar unos 3 minutos para poder aclarar dudas. Entonces, vayan viendo cómo hacerlo con funciones. Por ejemplo, la función cargar, la función mostrar. O sea, aplicando funciones. Aquí no hemos aplicado funciones, nada más que funciones definidas por el sistema, que es el input box. Entonces vamos a ir utilizando lo que son funciones. Aquí vamos a crear funciones y con eso vamos a empezar a trabajar todos los ejercicios para prepararnos para el examen. Si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí y nos vemos en la siguiente clase. Luego, sí. Hasta Sí. luego. Entonces, cualquier duda, me escriben.